¿Dónde lo tengo? ¿Dónde lo tengo? Aquí comienza Café Karlovich. Bienvenidos, bienvenidas todos a este rincón del fútbol retro, fútbol nostálgico, fútbol vintage, del fútbol del pasado que tanto nos gusta recordar hoy. Y bienvenidos, sobre todo, Marcos Rojo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Tony? Muy bien. Y bueno, por supuesto, en nombre de Café Karlovich y Marcos mío, feliz año nuevo a todos, porque estaréis escuchando esto si estáis en puro estreno, en pleno día 1 de enero de 2025. Así que ya todo lo que ocurra en 2024 ya nos vale un poco de retro, Marcos. Ya podemos meter también por ahí, ¿no? Y bueno, un poco, Exactamente. no va mal tirada porque vamos a conectar un poco, ¿no? Hoy vamos con Expediente Karlovich. El año pasado lo cerramos con Expediente Karlovich. Si bien recordáis, estuvimos hablando acerca del Boxing Day, pues bueno, contando un poco la historia de este día tan mítico en el fútbol británico. Y en la última jornada de Boxing Day, el pasado 26 de diciembre del año pasado, 2024, sucedió en el Wolverhampton Manchester United, además de una derrota del United, ocurrió esta maravilla. Mateus Cunha in a season where he's produced moments of magic consistently. That may well be the best of the lot. A goal for the ages. Goal for the Ages. El amigo Mateus Cunha, ex del Atlético de Madrid, entre otros, del Hertha de Berlín, campeón con Brasil en los Juegos Olímpicos en su momento, marcó un auténtico golazo. Marco, ¿cómo definirías, Marcos, ese gol? Pues marcó un gol olímpico y nos dio pie a sacar un capítulo que teníamos ya preparado y que realmente estábamos esperando una situación como esta para poder introducir dentro del podcast. No son normales los Juegos Olímpicos, como veremos a continuación, así que gracias a Mateus Cuña podemos tener este capítulo. Mucha mitología, ¿no? Acerca de. Y de hecho, yo creo que está malentendido en todo lo que se denomina el gol olímpico, ¿no? Sí, ahí vale entendido, empezando por el nombre y el origen. Eso lo veremos a continuación en nuestro relato. Y el gol olímpico empieza ya siendo raro porque procede de los Juegos Olímpicos. Y el fútbol en los Juegos Olímpicos es un deporte que siempre ha ocupado un lugar extraño en la historia del fútbol. No es una competición de prestigio, su relevancia futbolística realmente ha sido cuestionada a lo largo del tiempo y se puede decir que por encima de selecciones, jugadores históricos o incluso de goles, los juegos nos han dado sobre todo un sello de gol en forma de tipología de gol y es el gol olímpico. Es una rareza comparable casi a un cometa que apenas se avista en los estadios y tuvo su origen en 1924, año olímpico. Pero a pesar de lo que su nombre indica, no recibe este nombre por haberse marcado en los Juegos, sino por haber sido encajado por el reciente campeón olímpico, que en ese caso era Uruguay. ¿Qué sucedió exactamente? Pues los uruguayos acababan de proclamarse campeones del torneo de París 1924, un torneo con aroma a campeonato del mundo, y esto les otorgó un gran prestigio y un reconocimiento mundial enorme. Pero también, como era de esperar, sirvió para agrandar aún más la rivalidad que tenían con sus vecinos argentinos, que no habían competido en París, pero que en esta década rivalizaban con los uruguayos en el Campeonato Sudamericano, actual Copa América, y la verdad no se sentían inferiores, pese a las muchas alabanzas recibidas por su rival en la prensa mundial. Entonces, igual que ahora, había emprendedores. Y hubo algunos muy avispados que vieron en esta rivalidad y en el auge de los celestes, de los uruguayos, que esos argentinos querían neutralizar cuanto antes una gran oportunidad de negocio. ¿Y qué hicieron? Pues organizaron dos partidos amistosos entre Uruguay y Argentina,
justo después de la finalización de los Juegos Olímpicos para medir las fuerzas, para dilucidar quién era el equipo más fuerte en ese momento, casi en el mundo. El primero de los amistosos se disputó en casa de los campeones de Uruguay y finalizó con empate a 1. Y bueno, no deja de ser un partido más de los muchos disputados entre los encarnizados rivales. En Café Karlovich decimos que nos creemos todas las historias un poco rocambolescas que se cuentan, pero tampoco os vamos a engañar. No todos los partidos que se han disputado en años pasados, por muy antiguos que sean, son partidos súper relevantes. Y este es un ejemplo de uno de ellos. Pasó realmente sin pena ni gloria. Pero la revancha, que se iba a disputar en Buenos Aires, en el estadio del Deportivo Barracas, se organizó de manera tan deficiente que se vendieron para un aforo de 40.000 espectadores entre 52.000 y 62.000 entradas. Podemos imaginar, Tony, la que se pudo liar ahí. ¿Qué pasó? Que como la gente no se podía sentar en las gradas porque no cabían, se agolpó en el propio césped, detrás de la línea de banda. En un principio, al inicio del partido podía ser molesto, pero se podía jugar. Pero claro, con la pasión del choque llegó a ser imposible contenerlo fuera del campo. Y el árbitro pues acabó por suspender el partido y esto provocó un espectáculo lamentable, con disturbios, heridos. Bueno, no podemos ni imaginar lo que pudo suceder ahí. Así que tenía que disputarse el partido, había que dilucidar quién era el mejor equipo en ese momento y se buscó otra fecha. Fecha que se buscó unos pocos días después. Y para este segundo envite se eligió el mismo estadio, por eso no había problema, pero se redujo el aforo a 30.000 espectadores, que ya podían haber metido los 40.000 que podían alojar, pero vaya, más papistas que el Papa, 30.000 espectadores, pero eran avispados, hemos dicho, los organizadores. Así que, ¿qué hicieron? Pues para compensar la pérdida de negocio, doblaron la entrada, el precio de la entrada. No consta qué sucedió con las entradas del primer día, aunque dudo bastante que los aficionados recibieran el dinero de vuelta así por la aplicación del móvil. Así que me huele a negocio redondo No, para aquellos organizadores. no había Ticketmaster todavía por aquel entonces. Seguro que no, y no me imagino a los organizadores yendo casa por casa o abriendo una taquilla para que se recuperara el dinero, la verdad. Entonces fue en este partido, en este caldo de cultivo que estamos viendo, de polémica y de irascibilidad, en el que llegó el gol olímpico. Todos sabemos que el gol olímpico supone marcar directamente desde el córner, desde un saque de esquina, sin que un jugador toque la pelota. Lo que no sé, si todos saben, es que esta práctica estaba prohibida por la International Board hasta el 14 de junio del 24, que fue justo 5 días después de la final de los Juegos Olímpicos de París. Por lo que paradójicamente, si el gol se hubiera marcado en dichos Juegos Olímpicos, hubiera sido anulado. El autor, en este amistoso que estamos ahora tratando, fue el argentino Cesare Onzari, que era el extremo izquierdo de Huracán, del club argentino. Y se marcó en el minuto 15 y fue conocido en primera instancia con un nombre más largo pero más preciso. Se llamaba el gol de Onzari a los Olímpicos, popularizándose posteriormente como el gol olímpico. Este acortamiento es lo que nos lleva al equívoco de pensar que el gol se marcó en unos juegos, cuando el nombre original dejaba muy claro que no había sido así. Onzari, evidentemente, siempre defendió que el gol fue voluntario. Mientras tanto, los uruguayos, como es lógico también, lo tildaron de mera casualidad y lo achacaron a la parábola del balón debido al viento y no al mérito del golpeo, por supuesto, porque venía de un argentino. Y reclamando falta, además, de un atacante sobre el portero uruguayo. El partido, ya no tan importante el resultado, acabó con victoria argentina por 2-1, aunque decir acabó es una forma de hablar, porque como el anterior se suspendió antes de tiempo y a falta de 4 minutos, los uruguayos se retiraron del campo por la violencia de los argentinos, decían, fueron despedidos con botellazos y pedradas, ojo, y los argentinos se defendieron acusando a los uruguayos exactamente de lo contrario, argumentando que un jugador suyo acabó con la tibia del peroné roto, ojo también. Sí, sí. No sabemos quién tenía razón, pero sí que tuvo que ser una batalla campal, eso seguro. Y este tanto catapultó a su autor a la fama en esos días. Hoy en día, Onzari es una leyenda de Huracán y le rinden homenaje dando su nombre a una de las tribunas de su estadio. Pero vemos que con el paso del tiempo
el gol sí que ha perdurado, pero el nombre del autor no. Y yo me pregunto, si el penalti de Panenka se llama así en honor a Panenka, ¿por qué no se llama el gol olímpico gol de Onzari? Es verdad que suena menos épico, pero igual la familia de Onzari estaría más contenta Bueno, con ese apellido del a lo, gol, me- ¿no? a lo mejor hoy habría una revista llamada Revista Onzani, ¿no? ¿Quién sabe? Por ejemplo. Claro. Por ejemplo. Pero fíjate, ¿eh? O sea, es un tema un Sí, poco sí. paradójico, ¿no? En el Sí, caso sí, de sí. Panenka tan reconocido y en este caso. Pero bueno, sea como sea, ha pasado a la historia como gol olímpico y eso fue lo que consiguió ayer Mateus Cuña y lo que no sé cuánto tardaremos en ver. Y esto es porque si contamos su origen, si hacemos un repaso a esta suerte, llamémosla así, a lo largo de la historia, aunque se cita de manera muy frecuente, no es nada habitual. Tony, yo no sé si tienes en la cabeza algún gol olímpico tú. Esto no está preparado, ¿eh? Pero si tienes alguno tú en la retina que haya sido importante igual en algún partido que tú hayas podido presenciar. Hombre, yo de... recuerdo dos. Te voy a decir dos. Uno, porque era la época en la cual yo vivía en Sevilla, vivía en la Puebla, y era socio del Sevilla para ver todos los partidos de Sevilla. Recuerdo uno de, por aquella época, de Súquer al Deportivo de La Coruña. Creo recordar que fue. Sí, Y al Depor, sí, recuerdo sí. mucho más reciente, el único que he visto del Atlético de Madrid, de Coque, en una pretemporada, creo que fue el verano de la 15-16, o sea, el verano de 2015, al Sagan Tosu, donde jugó Fernando Torres, que jugaron un amistoso allí, y marcó, vamos, gol olímpico, además golazo, que este iba bien pegado, ¿no? Porque hay goles olímpicos que muchas veces no se sabe bien si roza algún jugador, si el portero parece que a lo mejor se la traga. No, este fue gol de coger toda la rosca por escuadra. Son Bueno, que los casi lo dos llamamos que el tengo gol así de Coque. más. El gol de Coco, te imaginas, el gol de Jorge Resurrección. Pero sí, sí, son los dos que tengo más en mente. Pues no es extraño que tengas tan pocos en mente, que está muy bien, ¿eh? Muy buena memoria, pero no es extraño que tengas tan pocos en mente, porque si vamos a la historia de las Copas del Mundo, solo hay un caso confirmado, y es el del colombiano Marcos Coll en el Mundial de Chile 62, cuando batió a Lev Yashin, también tiene narices, Ojo. en un partido de la fase de grupos que finalizó con 4-4. Esta etapa complementaria. Marcos Coll se perfila, hace el envío con pierna derecha, la bola al arco y se metió la pelota. ¡Gol de Colombia! Gol olímpico, un momento, gol olímpico, sí. Gol olímpico de Colombia. Parece que valen doble, ¿no? Los goles olímpicos. ¡Gol olímpico, gol olímpico! Bueno, lo retransmite muy bien Sí, realmente, sí, como con un megáfono, ¿no? Parece un sí, 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 sí. megáfono incluso. Pues sí, este fue el único gol certificado de la historia del Mundial de Fútbol. Y digo certificado, confirmado, y aquí activo el modo friki, porque hay también quien adjudica un gol olímpico a un cubano, José Magriñá, en el Mundial del 38. Aquí no hay imágenes, por lo que hay que fiarse de las crónicas de la época que no acaban de dejar claro si el valor entró directamente o si se trató de un remate o una segunda jugada. Pero por los recortes de periódico que he encontrado y algún artículo que he leído, yo me inclino a pensar que sí que lo consiguió. Aunque ya te digo que hay controversia. Pero bueno, incluso concediendo el gol a este cubano, Magriñá, serían dos casos en 100 años de mundiales. O sea, es una Sí, sí. práctica muy poco vista. En Eurocopas no hay ninguno certificado. En Copa América hay mucha leyenda, pero hay un caso registrado por la Conmebol, que es el del chileno Humberto Moreno, en 1926 frente a Bolivia. Y, sin embargo, en otras competiciones ha habido algún caso más. Ahora iremos a la Copa de Europa, a la Champions, por ejemplo, pero uno de los goles más icónicos, probablemente, incluso el más icónico, aunque se diera en un partido amistoso, fue el de Ferenc Puskás en el famoso partido de Wembley 3-6 de 1953. Y ya no solo por la relevancia, es verdad que es un partido amistoso, pero ese partido Inglaterra-Hungría fue realmente importante en la historia del fútbol. Pero es que Puskás lanzó el córner desde la banda izquierda con la pierna izquierda,
lo golpeó de exterior y marcó un gol limpio, sin que tocara en nadie. Como sé que has relatado tú de Coque, pero a pierna cambiada. O sea, impresionante. Roberto Carlos, al que siempre se llamó, bueno, lo llamó Manolo Lama, ¿no? Pusquitas, en honor a Ferenc Puskás, también logró un gol de exterior, no tan relevante evidentemente, con Corinthians contra la Portuguesa. Ahí le pegó raso y más bien aprovechando el despiste del portero, cosa que no pasó en el de Puskás. Pero otra razón para asimilar a Roberto Carlos al nombre de Puskás. En Champions League, a pesar de ser un torneo pues, el más competitivo del mundo probablemente, sí que ha tenido algunos goles olímpicos memorables en los últimos tiempos, además. En del 2024, en esta edición, Christian Pulisic marcó contra el Brujas. En 2023, Ángel Di María marcó frente al Salzburgo. Y ya 20 años atrás, Piojo López con la Lazio contra el Anderlecht en 2001, perdón, y André Cruz con el Sporting de Portugal frente al Leverkusen. En Libertadores hay un hecho muy singular y es que en 1979 el Deportivo Cali marcó nada menos que 2 goles olímpicos en un partido, en un mismo partido, en su victoria 3-2 contra el Quilmes argentino. Y algo similar, en un contexto diferente y como veremos con una particularidad, se dio en la Serie A de hace, bueno, antes de ayer, que ya ni siquiera lo tendríamos que hablar en un programa de fútbol retro. 17-18, temporada, Bolonia-Fiorentina, pues intercambiaron en 3 minutos 2 goles olímpicos, uno por cada equipo, tremendo. Otros goles olímpicos memorables, ya fuera de competiciones internacionales, pues Toni Kroos en la Supercopa contra el Valencia, Heung-min Son en la Carabao contra el Manchester, Joaquín en un partido entre Betis y Valencia, un poco feo realmente, Zucker, el que tú has comentado antes, el Sino Recoba con Nacional contra Wanderers y Cuadrado con la Juventus contra el Genoa. Pero no hay tantos casos realmente. Pero sí que es verdad que en los últimos años el número de goles olímpicos se ha incrementado, digamos, notablemente, al menos en proporción. Y yo he estado pensando, yo creo que se debe en gran parte a la proliferación de los saques de esquina a pierna cambiada, que permite generar un efecto más pronunciado y dificultar la intervención de los porteros. Antes era mucho más usual que el extremo izquierdo lanzara los córneres desde la izquierda, el extremo derecho desde la derecha, y a no ser que tuvieras un Puskás con un golpeo así, que además lo buscó, pues se lanzaba a centrar y a que los defensas o jugadores con más físico remataran. Ahora, lanzarlos a pierna cambiada en muchos casos, se puede el balón cerrar incluso sin querer con la rosca que le pegan y entrar incluso el balón. No es lo mismo utilizar un balón de los balones antiguos que parecía que te iban a romper la cabeza, que incluso nosotros hemos jugado con algún balón de estos de mi casa que parecía que iba a acabar con la cabeza abierta, que con los balones de ahora bueno, que van solos prácticamente, ¿no? Raro que no se consiguiese un gol olímpico con el Jabulani, ¿no? En el Mundial de 2010. Sí, sí, que decían que hacía un efecto muy raro. Por eso. Los porteros se quejaron incluso, ¿no? Porque no sacó un corner Forlán, si no lo marca seguro. Pues ¿Tienes tú bueno, la pues misma, tienes tú la, no, te iba a preguntar, tú no lo hemos preparado esto, pero tú qué impresión no, tienes también acerca del el porqué de esta proliferación de los goles sí, olímpicos? coincido contigo porque además lo hemos hablado alguna que otra vez y al igual que nos quejamos mucho, ¿no? de miles de cosas que trae el fútbol de hoy en día que se han perdido del antiguo, es verdad que siempre hemos dicho que obviamente técnicamente el fútbol ha mejorado años luz. Somos unos enamorados por ejemplo, del fútbol de los 90 porque es con el que crecimos, pero no es lo mismo verte a un jugador a nivel físico, a nivel técnico de entonces que ahora. Obviamente a nivel técnico, pues eso, se ha mejorado mucho y ese golpeo, ya no solo a nivel de córner, sino bueno, a cualquier nivel de balón parado o cualquier tipo de golpeo, ha mejorado obviamente muchísimo, ¿no? Entonces, pues también ese tipo de sacar los córners, se acumula ahora mucho también los córners gente en primer palo, en cuanto el balón va un poco más largo, se descuida ese segundo poste. Se ha perdido también un poco, no sé si te has fijado, ¿no? El tema de poner un defensa al lado de cada poste para proteger, ahora es más defensa zonal. Pues son muchos actores que pueden invitar a este tipo de goles, ¿no? Y bueno, pues obviamente el mejor ejemplo, pues con el que hemos abierto
este programa y con el que hemos enlazado con el anterior y hemos enlazado con el gol olímpico, ¿no? Fíjate, pasamos de un gol a un campeón olímpico a el último gol que tenemos registrado como gol olímpico de un jugador que fue campeón olímpico. Por lo tanto, bueno, las vueltas que da el balón, ¿no? Cómo nos ha cerrado el círculo, ¿no? Sí, nos ha venido que ni pintado el golpeo de cuña. Pues con este golpeo de cuña maravilloso que recomiendo a todos que busquéis, al igual que, por ejemplo, ese gol de Cole que hemos narrado también, que hemos puesto su narración en el programa, os animamos a que lo busquéis, lo veáis, disfrutéis de más goles olímpicos que ha comentado Marcos. Y nada, agradeceros como siempre que estéis ahí. Sabéis que podéis apoyar el proyecto siguiéndonos en nuestras redes, siguiéndonos en YouTube, suscribiros en iVoox, en Spotify y nada, muchas gracias, feliz año nuevo, muchas gracias Marcos, feliz año. Gracias a ti y feliz año nuevo. Y recordad que esta noche juega el Trinche.